Esto va a quedar como recuerdo para el futuro. Cuando fuimos triqueros ¿cómo se llama la máquina? Y luego le prostituté. ¿Has estudiado algo de energía magnética? No. Me voy a dejar una hoja para completar la hoja por día hacer los núcleos. Bueno, vamos a tratar el día de hoy. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. La clase anterior, ¿se acuerdan? Energía. Energía. Encerrar en el núcleo. Campo magnético, el núcleo de fierro, ya vimos que había una energía, ¿cierto? Energía magnética. En algún momento se depositaba. Y analizamos qué pasaba cuando estaba esa corriente era estable, esa energía. Si quitábamos la corriente, la energía no era totalmente de vuelta al sistema, ¿no? Si es que el núcleo no era de aire, en el caso de aire sí. Como estamos ahora tratando con núcleos ferromagnéticos, o bien por núcleos ferromagnéticos, se está volviendo un reactor en principio. Vamos a ver entonces qué sucede, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas? Bueno, una de ellas es la pérdida por histéresis, ¿no es cierto? Pérdida por histéresis. Entonces, ¿qué es la pérdida por histéresis? La energía que se disipa en forma de calor debido a qué? Al fenómeno de histéresis, ¿cierto? ¿Y qué cosa es la histéresis? Siendo la histéresis el fenómeno por el cual el material trata de conservar qué cosa? campo magnético. Su estado magnético. Muy bien. Más o menos. Ahí está mi lazo Y la densidad de energía, ¿cómo se calculaba? La densidad de energía es igual a la integral de qué? Adelante. Bien, el H, ¿no? Volumen. Esto representaba la energía reservada, ¿cierto? Que habíamos dicho entonces que el área encerrada representaba la pérdida de energía debido al fenómeno de histéresis. Pero esta era por unidad o por ciclo, cada ciclo lo ocurría. Entonces, ¿cómo se calcula la pérdida de histéresis? ¿Y cómo se puede reducir la pérdida de histéresis? Estamos viendo aquí que el área encerrada representa la pérdida de energía, el área encerrada entonces está relacionada con la calidad del material magnético.
la forma de reducir estas pérdidas por excedencia es mejorando la calidad mejorando la calidad del material que nosotros ya lo hacen los fabricantes, ¿cierto? Bien, entonces, digamos, ¿cómo se calcula? Se calcula mediante la fórmula empírica siguiente. Ya no necesitamos demostrar eso empírico. Esa pérdida de energía como energía si vamos a llamarle, es igual a la inducción máxima elevado a la n, perdón, inducción máxima cualquiera en esa situación, inducción máxima por la frecuencia. Adelante. La inducción máxima sí está en la n, y por un coeficiente, ¿no? Coeficiente K. Vamos a poner con la frecuencia todavía porque este es para un ciclo, ¿no es cierto? Entonces le ponemos una frecuencia. Vamos a ver cómo es la frecuencia. El máximo de él. Vamos a llamar entonces pérdida por histéresis H, como tenemos para diferenciarlo. Donde K y N son coeficiente y exponente de Steins. Es porque el que formuló la fórmula empírica. Normalmente N entre 1 y 1.6. No, entre 1.6 y 2. Entre 1.6 y 2. Entre esos valores. K va a depender del material. Se puede calcular con un gráfico. Ahora sí, ya tenemos esto. Entonces, vamos a poner acá. Cosa es de su H, es la pérdida de energía, ¿no es cierto? Pérdida de energía. ¿Qué más? ¿Seguro? Esta forma de escribir es Energía encerrada. Es energía. Es energía. La pérdida de energía por unidad de volumen. Pérdida de energía por unidad de volumen. Y por ciclo, para este ciclo. Y por ciclo. ¿Listo? Ya. Pero a nosotros no nos interesa mucho la pérdida de energía por ciclo, ¿no es cierto? Pues estamos en corriente alterna. Para nosotros, los programas trabajan con una cierta, en corriente alterna, ¿cómo se llama eso? Frecuencia, trabaja con una cierta frecuencia. Entonces, para una frecuencia determinada, ahí sí decimos vamos a multiplicarlo por la frecuencia. Para una frecuencia determinada, que tendríamos entonces ya no sería energía, sería una frecuencia determinada, coma, en la unidad de tiempo, en la unidad de tiempo, que sería energía entre tiempo, sería potencia. La potencia, la pérdida de energía, pero la potencia, pero como potencia sería entonces igual a caso H, inducción máxima a la M por, ahora sí, a la frecuencia, creciendo la frecuencia, ¿no? ¿Cierto? La frecuencia 60 ciclos. En un segundo hay que multiplicarlo por 60, ¿no? Y tendríamos la potencia.
Bien, ya tenemos la potencia de pérdidas de energía, pero sigue siendo ¿por qué sigue siendo? ¿Qué cosa no hemos quitado? El volumen, sigue siendo por unidad de volumen, ¿cierto? Y para un volumen determinado, ahora nuevamente, para un volumen determinado, de núcleo, vamos a decir, hay que multiplicarlo por el volumen. Entonces tendríamos ya la potencia total, con mayúscula. La potencia en pérdidas por histéresis sería igual a volumen del material por la su H de máximo a la N por la frecuencia. Entonces ya tenemos las expresiones. ¿Cuál faltaría? Esto es pérdida de energía por unidad de volumen, o sea, pérdida de energía específica por unidad de volumen. Potencia de pérdida de energía por unidad de volumen, que ya es para el volumen total, así ya quedó. Ese núcleo tiene esa pérdida de energía en un núcleo o un reactor, otro normal de 50 watts, que puede ser que tiene una pérdida de energía de 3 watts. ¿Qué nos faltaría? A ver, ahí 1, 2, 3, ¿cuál nos falta? ¿Y se dan cuenta? Faltaría la energía, la pérdida de energía total, como energía, ¿no es cierto? ¿No? La pérdida de energía total para ese núcleo vamos a poner, para ese núcleo, ¿cuál sería entonces? Ahora mayúscula también, la energía de pérdida por histéresis sería, ¿qué hacemos? Aquí se multiplica por el volumen, ¿no es cierto? O sea, es el volumen por la densidad de energía. Igualmente, la potencia de pérdida por histéresis también tiene que ser el volumen por la potencia minúscula, ¿no? ¿Cierto? Ahí. Adelante. La última no la pongo, pero no es necesario porque es lo mismo que está arriba. ¿Sí? Es lo mismo, ustedes entienden. Solamente el volumen. ¿Qué otras pérdidas tenemos en el núcleo ferromagnético con flujo variable? Pérdidas por Foucault, corriente parásita. Pérdidas por Foucault, pérdidas de Foucault también es lo mismo. Corrientes parásitas. Foucault o corrientes parásitas. ¿De qué viene saltado? Corrientes parásitas. ¿Cómo aparecen estas pérdidas por corrientes parásitas? Vamos a dibujar una parte del núcleo izquierdo. Por aquí está pasando el flujo magnético, ¿no es cierto? El flujo magnético está acá. Vamos a ver qué es el flujo magnético. Es el flujo magnético variable en el tiempo, voy a poner. Entonces, al pasar un flujo magnético variable en el tiempo dentro de ese material, adelante, ¿qué cosa se genera? Corriente.
Primero es tensión inducida. Entonces el flujo magnético variable hace que aparezca la tensión inducida. Una tensión inducida que es, bueno, derivada del flujo por respecto al tiempo. El signo menos de la ley de Lenz. No nos interesa mucho el signo menos, nos interesa solamente que aparezca una tensión. Y esa tensión hace que aparezca una corriente. Corrientes parásitas. ¿Por qué llamamos corrientes parásitas? Porque esas corrientes no producen ningún trabajo que nos interesa a nosotros. En algunos casos se puede aprovechar, pero para nosotros a lo mejor no nos va a interesar. Entonces, ¿dónde aparecen esas corrientes? Comienzan a circular. Aparece una corriente así. Aparece una corriente así. Hay campos, ¿no es cierto? Es como si fuera un pequeño conductor con corriente y aparecen los campos alrededor. Entonces aparecen muchas corrientes parásitas. Muchas. Están ahí circulando. Bastante. Y estas se van extendiendo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para eliminar esas corrientes parásitas? Laminarlo. O sea, reducirle su espacio para que no circule, ¿no es cierto? Y la mejor manera, la más práctica, es laminarlo. No necesariamente tendríamos que laminarlo, podríamos hacerlo de otra forma, ¿no? Pero reducir ese espacio para que circulen las corrientes, limitar esas corrientes parásitas. Entonces, la forma práctica es laminar. Para eso se lamina. Lo laminamos, fíjense, si yo lamino, ya esta corriente de este diámetro ya no va a circular, ¿no es cierto? Va a ser más chiquita. Lo lamino y tengo que poner un aislante entre las láminas. O sea, tiene que estar aislada. La forma de reducir es laminar. Entonces, ¿qué son las pérdidas por corrientes parásitas, pérdidas por buscador, por algunos llaman éticos, puesto en inglés, es lo mismo? También es pérdida de energía porque se disipa en forma de calor, ¿no? Pero debido a quién? A las corrientes parásitas. ¿Cómo se generan las corrientes parásitas? Por la inducción. Porque el mismo campo magnético induce tensión, induce corriente, y como el fierro es conductor, ¿no es cierto? En esas corrientes. Entonces si es conductor, ¿de qué otra manera se podría reducir, a ver, no, esas corrientes parásitas? Con un material con más resistencia. Muy bien, que tenga mayor resistividad. Aumentamos un poquito la resistividad, adelante. Entonces vamos a tener menos corriente parásita. Ya depende del fabricante cómo hace su balanza, ¿no es cierto? Ajá. Muy bien. Eso es, ¿no? Sí, en el caso de transformadores simplemente lo laminamos, ¿no? Buscamos que, bueno, que tenga un material de menos resistividad, pero de repente en otras máquinas, ¿no? De repente no nos interesa que esté laminado y buscamos la forma de reducir esas corrientes. ¿Cómo se calculan estas pérdidas? Igual mediante fórmula empírica. Se calcula mediante la siguiente fórmula empírica. Se calcula mediante. Aquí sí hay varias. Vamos a poner de frente la. Igual tenemos que hacer una energía y potencia, vamos a poner de frente potencia. Y si tenemos potencia, se puede calcular energía. Energía y potencia por tiempo. Específica. Vale. Potencia de pérdida por, vamos a llamarle F, focado. No es fierro, es focado. Fierro es Fe, para diferenciar. Entonces tendríamos acá, igual, una constante, pero una constante focado. La inducción máxima. El B máximo siempre tiene que ver el máximo. El máximo, acá también hay un máximo. Este es el máximo. El máximo, al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado. Aunque hay algunos que incluso le incluyen el espesor. Vamos a poner la primera que es con el espesor, pero es lo mismo. La que incluye el espesor, entonces su constante es diferente. Vamos a poner acá nada más. Por un el espesor al cuadrado. Entonces T es el espesor del lámina. Espesor del lámina. O del laminado, ¿no?
Pero si introducimos este t cuadrado dentro del k, entonces ya tenemos otro coeficiente. Y a ese coeficiente le vamos a llamar coeficiente f de Foucault. B máximo al cuadrado, frecuencia al cuadrado. Si nos dan este y nos dan este k, igual es lo mismo, t cuadrado por k me da este k, o me da este k. Y ya tengo mi potencia. Acá nos pusimos, ¿no? ¿Qué cosa era la potencia? Pero dice, ¿no? Potencia ya se entiende. Entonces, esto sería potencia de pérdidas. A ver, dígame. ¿Está claro? Potencia de F, esto es potencia de pérdidas. Acá nomás histéresis, esto es Foucault. ¿Qué más? Por unidad de volumen. Por unidad de volumen, claro. Potencia de pérdidas por unidad de volumen. De Foucault, ¿no? Acá pusimos, ¿no? Para un volumen total, ¿no? Acá está para el volumen total, para un volumen determinado. Acá. Para el volumen total del núcleo. Entonces, ¿cómo sería? La mayúscula. La potencia de pérdidas por Foucault sería igual a quién? Volumen. Multiplicamos por el volumen por la potencia específica. ¿Cuál es la diferencia entre la simbología de la potencia total y la potencia específica? No, la diferencia es simbología, el símbolo que estoy utilizando. A, F, La H. P, ¿no es cierto? Mayúscula es total y minúscula es específica. O sea, en el sistema internacional, ¿qué unidades tendría acá? Vamos a poner unidades, sí. Unidades. ¿Qué unidades tiene? Esto es, ¿qué unidades? Uy, pero. Bueno. Watts, muy bien. Y acá, unidades, unidades del sistema internacional, no puede dar en otro sistema. ¿Cuál sería? Watts sobre metro cúbico. Aquí igualito. Entonces, acá las unidades, ¿cuál sería? El Max. Watts. A ver si me van a dar las unidades. Sobre hertz por metro cúbico. Quiero el K. Unidades físicas, ¿no? Joule Sobre metro cúbico por hertz. Joule sobre metro cúbico. ¿Qué te decía de energía? Ahora, ¿qué es para un ciclo? Sí, para un ciclo. ¿Cierto? Joule sobre metro cúbico. La unidad de aquí. Unidad de C, ¿cuál sería su unidad? Watt. ¿Qué más? Sobre metro cúbico. Muy bien. Aquí también le vamos a las unidades, o sea, que DCI. Unidad DCI, ¿cuál sería su unidad? ¿Está claro? Watts nada más, ¿no es cierto? Porque potencia igual que este. Ok. Listo. ¿Cuál falta? Este de acá. Unidad DCI. ¿Qué unidad sería? ¿Falta alguno? No, no, solo tiene unidad. Ya dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se reducen las pérdidas por histéresis, perdón, por corrientes parásitas laminar del núcleo? Y además también se puede, ¿no? Adicionalmente se puede reducir la resistividad del núcleo.
mitad no es acá. Por inercia dije reducir. Para reducir las pérdidas se puede aumentar la visibilidad. Ya entonces hemos entendido un poco más cómo se presentan las pérdidas en el fierro, ¿no? Cuando estamos trabajando con corriente, con flujo variable o corriente alterna. Pero también se pueden descomponer estas pérdidas utilizando algunas curvas de las pérdidas en el fierro. Vamos a ver descomposición de las pérdidas en el fierro. Vamos a aprovechar que tenemos descomposición de las pérdidas. Esto lo vamos a hacer utilizando las curvas de pérdidas. Corriente alterna. Normalmente la gráfica es así. Acá tenemos pérdida en el fierro versus la inducción máxima. Entonces esto pérdida en el fierro, pero ¿qué más? Lo indica algo más, es simbología, lo hemos dicho. Ahí está. Permeabilidad. Pérdida en el fierro. Por metro por unidad de volumen. Por unidad de volumen. No he puesto unidades. Algunos dan no por unidad de volumen, no dan por masa, o sea, por kilogramo, por ejemplo, ¿no? Pero que son pérdidas específicas. Tiene que decir por qué cantidad. ¿Ya? Porque si no estaríamos para cada material de diferentes medidas, tendríamos que tener una curva propia, ¿no? Esta es la pérdida de fierro del material, nada más. Entonces está por unidad, pero es específico. Puede ser por unidad de volumen, por unidad de masa. Y es para diferentes frecuencias. Yo voy a dibujar acá dos frecuencias. Voy a poner, voy a exagerar la curva y voy a poner acá para 60 Hz.
y 50 Hz. ¿Bien? Lo mismo se puede aplicar para diferentes frecuencias, pero normalmente trabajamos con 60 y 50 Hz. En el Perú todo es 60 Hz. Entonces, dada una inducción máxima, vamos a llamar así. Dada una inducción máxima. Vamos a ver por acá la inducción máxima. Este sería el, si quieren ponemos 1, porque si la inducción máxima fuera otra sería otro valor. Ponle 1, la inducción máxima 1. Para esa inducción máxima 1, ¿sí? Vamos a ver así, inducción máxima 1. Vamos a tener entonces, entramos a la curva de este material y vamos a tener dos pérdidas. Este sería pérdida en el fierro de las 50 Hz. A 50 no. Y también tendría las pérdidas en el fierro a 60 Hz. ¿Cierto? Cada dos. Dado de máximo, entro por aquí y tengo esto. Entonces tengo pérdida en el fierro 60, ya tengo su valor. Pérdida en el fierro, este estaría en el fierro, ¿no? A 60 será igual a la pérdida por histéresis. Vamos a poner por pérdida por histéresis. A la pérdida por histéresis como potencia. Potencia entonces. Pérdida por histéresis, no se confunde, ¿no? La simbología. No, ya está. ¿Aquí sería? ¿Ah? 60 más 100 más la pérdida por focal 60, ¿no es cierto? Igual a 50 también lo mismo. La pérdida en el fierro a 50 es igual a la pérdida de potencia por histéresis a 50 más la pérdida por focal a 50. ¿También está claro? No diga que le ponga potencia, ¿no? Entonces le llamamos 1, este es 2. Seguimos con las dos ecuaciones, unidos. Ahora vemos cada una de ellas. La pérdida en el fierro a 60 es igual a, estamos hablando de potencias, ¿no? Estos son potencias. La curva de potencia determina potencia, pérdida sin pérdida. A ver, la potencia pérdida por histéresis a 60. ¿Dónde está? Acá está. Caso H máxima la N, pues. Más la pérdida por focal a 60. Caso F, P máximo al cuadrado, frecuencia al cuadrado. Ah, pero le he puesto B máximo, a ver, B máximo. Está bien, digamos B máximo 1, ¿no? Hemos llamado 1, 1.
Pero en lugar de poner frecuencia, le puedo poner 60 Hz, ¿no es cierto? Sí, exacto. Vamos a poner 60. Puede ser diferentes frecuencias, pero en este caso es 60. Así. 60 al cuadrado. Ahora, igual, la pérdida en el fierro a 50 sería igual lo mismo. Caso H, el B máximo es el mismo, el B máximo 1. Ahora sería 50 más caso F, B máximo 1 al cuadrado por 50 al cuadrado. Pero estos son los mismos en los dos, ¿no es cierto? El caso H, B máximo 1 es el mismo acá. El caso F, B máximo al cuadrado es el mismo acá. Entonces a esto le podemos llamar A. Esto también sería A. Esto sería B. Y esto sería B. Todo ese coeficiente es el mismo. Entonces ya tenemos ahora, vamos a poner un poco más simple. La pérdida en el fierro a 60 es igual a por 60 o 60A. 60A más, acá sería 60 al cuadrado de. Acá igualito, pérdida en el fierro de la 50 es igual a 50A más 50 al cuadrado. ¿Cuáles son las incógnitas? A y B. A y A y B. B, ¿no? Una vez que hemos hallado A y B, ya podemos hallar la pérdida en el fierro a 60 o a 50. Entonces, no sé si lo hacemos aquí o ya queda ahí, ¿no? Ahí queda, entonces vamos resolviéndose ahí A y B. Hallando A y B. Ya, así ponemos. Ya no despejamos ni A ni B, ya lo despejan y aquí se suma. Fórmula ahí. Hallando A y B. Entonces tendríamos las pérdidas. A ver, las pérdidas por histéresis a 60. ¿Cuánto sería? A ver. Y hallaron A y B. Las pérdidas por histéresis a 60, ¿cuál sería? 60. Y las pérdidas por octavo a 60, ¿cuánto sería? 60 al cuadrado, 20 al cuadrado. 60 al cuadrado de. Ya está. Ya tenemos. También, y con lo que vamos a hallar, las pérdidas por histéresis a 50. ¿Cuánto sería? 50A. Y las pérdidas por octavo a 50. 50 al cuadrado. 50 al cuadrado. Pero eso es para esa misma inducción máxima, ¿no es cierto? No, se cambia la frecuencia, pero se mantiene esa inducción máxima. Eso es para el B máximo 1, es dado un B máximo 1. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que va a ocurrir es que cuando estemos en un transformador o un reactor, es posible que la inducción máxima cambie. Entonces, si me dicen calcular las pérdidas de 50 Hz, ¿no? Muy bien, a 50 Hz, me dicen que la inducción máxima, ya llegó a 50 Hz. O sea, está a 50 Hz, vale. ¿Qué vale esta de 60? No vale, porque está trabajando con 50 Hz, ¿cierto? Esto que vamos a ver acá es qué pasaría si está a 60 pero con la misma inducción máxima. Pero luego me dicen el transformador pasa su frecuencia a 60 Hz. Entonces, si me preguntan a 60 Hz, ¿esta respuesta vale o no vale? Ya me dijeron que no vale, ¿no es cierto?
¿Por qué no valdría? Porque hay que ver cuál es la nueva inducción máxima. ¿Entienden? ¿No? Sí. Si cambia la frecuencia, hay que ver cuál es su nueva inducción máxima. Y con esa inducción máxima calcular las nuevas pérdidas. Entonces, cuando yo calculo nuevamente esto ahora con la otra inducción máxima 2, por ejemplo, hago lo mismo, me salió. Si calculo los dos, pero ya estoy a 60, ¿cuál es la que valdría? Solamente la de 60. La de 50 no era una referencia, es una comparación para poder calcular. Son aproximadas. Conviene utilizar referencias aproximadas. Bien, eso es todo. Vamos a avanzar con el siguiente tema. ¿Tienen alguna pregunta? Por ahí vamos a dar unos ejemplos. Vamos a entrar al grupo de dinero de transformadores. Justamente terminando esta parte del grupo de dinero de transformadores, vamos a ver este caso, cómo puede variar. Tómale foto. Vamos a seguir, digamos, el grupo de dinero de los transformadores, el reactor. Creo que ya habíamos anticipado algo sobre el reactor. A veces, si no me recuerdo. Entonces me gustaría, los que tienen la copia, se filean las 4 consideraciones o características. ¿No? Consideraciones, yo le llamo. Creo que mejor. Funciona con AC. Consideraciones. Con AC funciona. Listo. ¿Quién empieza? ¿Quién lee la primera? El delegado. Sí, lo tiene. El núcleo ferromagnético permite una autoinducción grande Del primario. del primario. Un reactor solamente tiene una bobina, ¿no es cierto? Entonces es como si fuera el primario de un transformador. El transformador tiene 2 bobinas, primario y secundario. Vamos a ver. Adelante. Entonces permite una autoinducción grande. Y ahora mismo definiendo el reactor, ¿no? Para eso teníamos el núcleo de fierro, para aumentar grandemente la inductancia. Siguiente, por favor. La intensidad de corriente de vacío o de excitación queda reducida a un valor bastante pequeño con la presencia del núcleo de hierro. La corriente de excitación va a ser, a partir de ahora para nosotros, esa corriente de excitación va a ser la corriente que circula por la oreja. Esa va a ser nuestra corriente de excitación.
dice? circula. ¿Emanación o emanación? Emanación. Emanación del hierro. Esta corriente es la corriente de excitación, porque nos permite sostener el flujo magnético, ¿no? Para hacer que pase el flujo magnético por acá. A eso le llamamos corriente de excitación. Luego vamos a ir dándonos cuenta cada vez más, o vamos a familiarizar con la corriente de excitación, qué significa, cuáles son sus características. Por ahora, para nosotros esa es la corriente de excitación. ¿Qué más puede leer, por favor? ¿O tienen alguna pregunta sobre lo que hemos leído? ¿Puedo volver a repetir una vez más? En voz alta para que escuchen sus compañeros que no... La intensidad de corriente de vacío o de excitación queda reducida a un valor bastante pequeño con la presencia del núcleo de hierro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta ahí? No, nos avanzamos, porque hemos conversado bastante. Adelante. 3, tercero. ¿Quién lo puede leer? La no linealidad de la emanación del núcleo ferromagnético hace que la forma de onda de la corriente de excitación no sea sinusoidal, a pesar de que el flujo sí lo es. Muy bien. O sea, esta corriente de excitación, a pesar de que el flujo varía en forma senoidal, la cosa graficamos, ¿no? La fuerza magnética la graficamos como la onda senoidal y el seno de la fuerza magnética. Ahí les comenté. Ahorita tiene realidad, ya la onda no va a ser senoidal. Entonces, a pesar de que el flujo es senoidal, me dicen que la corriente de excitación no es senoidal. ¿Eso está claro? ¿Necesita alguna explicación, alguna aclaración? ¿Alguien que tenga dudas o confianza? Eso es debido a armónico, ¿cierto? ¿O a otro tipo de No, diseño? debido a armónico no, los armónicos son consecuencias de esto. Para no parecer. Bien, vamos entonces, como no está tan claro, vamos a ver. Nuestro gráfico. ¿Tú entendiste o no entendiste? Vamos a poner para frente esta parte. Y eso lo vamos a ver después en más detalle. Como estamos introduciendo poco a poco. Graficar pH es lo mismo que graficar flujo versus corriente, ¿no es cierto? Sí. Ya lo hemos visto, ¿sí o no? Esa es la. Entonces aquí está mi curva. No es lineal. Ah, claro, eso es una linealidad. Y acá voy a graficar. Primero voy a hacer la lineal. Vamos a poner que es lineal. Y acá voy a graficar la no lineal. No lineal. Voy a exagerar todavía más. Voy a exagerar más. Así. Fíjense acá. ¿Esto para qué caso es? Lineal. Aire. 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 Y esto es material. Material ferromagnético. ¿Aquí hay proporcionalidad entre corriente y flujo, sí o no? Sí. Si hay proporcionalidad entre corriente y flujo, quiere decir que si el flujo es senoidal, la corriente es Senoidal. ¿cierto? Ajá. Pero aquí hay proporcionalidad. No. O sea, si el flujo es senoidal, la corriente es senoidal, ya no. ¿No es cierto? Es justamente por la no linealidad del material ferromagnético. Ahora sí está claro lo que dice. Sí. Sí. Creo que falta leer algo más. Sí. 4, aquí dice 4, no sé a ver cómo que lo lea. A usted lea. Muy bien, eso también es claro porque justamente por eso hacemos esa introducción. O sea, cuando tenemos esto de acá, me dicen que en el caso de un transformador, cuando yo excito un devanado, porque el transformador tiene dos devanados, ¿cierto? Pero solamente se excita un devanado, o sea, solamente se hace esa corriente, el otro queda en vacío, si no hay nada. Entonces el transformador se está comportando como una bobina con un núcleo de hierro.
¿Cierto? O sea, estamos casi estudiando el transformador, trabajando en vacío, ¿no? Pero prácticamente estamos estudiando, por ahí estamos empezando, que no vamos a sacar la transformadora. Ya estamos viendo esas características. Bien, eso es todo lo más importante. Luego dice hipótesis para el estudio. ¿Qué vamos a ver hipótesis aquí? Hipótesis para el estudio. Esto sí lo voy a leer. La primera que dice capacidad despreciable, es decir, no vamos a considerar capacidad entre, vamos a decir, espira y espira, ¿no? Si hay dos bobinas, entre bobina y bobina, no hay capacidad. No hay capacidad entre bobina y núcleo de fierro, ¿no? No hay capacidad entre la bobina y la carcasa, no hay capacidad entre el núcleo de fierro y la carcasa, no hay capacidad despreciable. ¿Habrá capacidad? ¿Hay capacidad, sí o no? Sí, porque la capacidad es una propiedad de los materiales conductores, ¿cierto? Pero es mínima, totalmente despreciable, no se considera, ¿no? Para nuestro caso. ¿Qué más? Resistencia. La resistencia que vamos a considerar es la resistencia de la corriente alterna, ¿no? Porque vamos a trabajar, o sea, cada vez que nos ven la resistencia de la bobina nos está refiriendo a la resistencia de la corriente alterna. Si es que nos dan la resistencia de la corriente continua, nos tienen que especificar, ¿no? Se ha medido la resistencia de la bobina en corriente continua. Normalmente medimos las resistencias en corriente continua, ¿cierto? Entonces, por eso hay que transformarlas a corriente alterna para hacer nuestro caso. Pero los problemas, por lo general, no van a dar en corriente alterna. Si hay algún ejemplo de corriente continua, vamos a ver cómo se pasa de corriente continua a corriente alterna. Y le vamos a llamar simplemente está claro, ¿no? Listo. Entonces, una vez con esas consideraciones, capacidad despreciable, vamos a ver capacidad despreciable, todas las capacidades. Y cuando me den la resistencia, va a ser igual a la resistencia de la corriente alterna. R es verdad. Es una constante. Vamos a empezar entonces. Vamos a calcular la tensión inducida. O también llamada tensión autoinducida, ¿no? ¿Tienen ahí acostadito que dice inductancia? Tensión inductiva. ¿Sí? La definición. Sí lo tienen algunos, sí. Algunos de repente no. Y dice inductancia. ¿Alguien lo puede leer, por favor? A ver, por favor. Es el fenómeno por el cual la corriente no aumenta por la obtención de su propio flujo. ¿Está correcto o está...? ¿Qué dice lo demás? Yo tengo otro concepto. Propiedad del conductor. Yo tengo otro concepto, profe. Claro, porque este es un apunte de algunos de sus compañeros que lo subieron, ¿cierto? Está muy vago esta producción. O bueno, no sé. No tiene nombre, ¿no? Ahí debe salir el nombre de quién lo subió. Bueno, quién lo subió, no quién tomó nota. Pero, ¿qué dicen ustedes? Yo apunté otra ¿Está cosa. correcto el apunte? Dice, es el fenómeno por el cual la corriente no aumenta por la oposición de su propio flujo magnético. Sí, algo así. Lo que dice ahí es cierto o no es cierto. A medias. A la variación de corriente debería decir. Primero, la pregunta es cierto o no es cierto. ¿Por la qué? Exposición, ¿no? Sí. Es un fenómeno por el cual no es una propiedad. Sí, en parte, ¿no? Pero no es exacto Es una propiedad, por ejemplo. Es una propiedad. Aumenta,
puede ser Porque que no aumenta, le puede cuesta. significar que disminuye, ¿no es cierto? Se opone, debe decir. Que no aumenta por la posición de su propio flujo magnético. Pero yo les alguien notó en lo cual yo les dije cosas de inductancia. Yo tenía otro concepto acá, A ver, profe. explícalo. Propiedad de los conductores en la cual se opone a la variación de corriente, ¿no? Generando un campo magnético que induce un FEM, una tensión inducida, que se opone al paso de la corriente que la generó. No, al paso no. A la variación. A la variación. ¿Se acuerdan? O sea, no se opone al paso, se opone al paso de la resistencia. La inductancia no se opone al paso, se opone a la variación. Dijimos, si tiene un valor de una corriente de 30 amperios, si quiero aumentarlo a 35, no se deja, porque el campo alrededor no quiere cambiar. Entonces que genera una tensión autoinducida, ¿no? Porque es de la misma corriente, ¿no? Cuando ese flujo pasa por otra bobina, por otra bobina, es inducido. Pero es cuando por sí mismo es una tensión autoinducida. Tensión inducida en realidad es autoinducida, ¿no es cierto? Sí. Porque es de la misma bobina. ¿Ok? Bueno, una espira puede inducir en la otra. Es una Pero propiedad el diferente. efecto es diferente. Eso está bien, ¿no? No, ese está mal. La primera. Listo, ahora sí. Ahora sí se va a entender por qué aparece esta tensión autoinducida. ¿No? Porque es el mismo flujo que está pasando por acá, va a aparecer una tensión autoinducida. ¿Dónde aparece esa tensión? Acá, ¿no es cierto? Lo graficamos acá, ¿cómo graficar? Sí, acá lo podemos graficar. ¿Cómo lo graficaríamos? Así, con su resistencia despreciable y la bobina acá, ¿no? El flujo que circula por ahí, entonces acá aparece esta es la tensión autoinducida, menos, ¿no? Debido al mismo flujo. Cuando tiene el flujo, cuando tiene núcleo de fierro, le ponemos acá, ahí lo representamos así con su núcleo de fierro. Es la representación. Es la misma, la tensión autoinducida, o acá también, que más o menos, así mejor. Ahí está la tensión autoinducida, porque acá va a haber una tensión también, un voltaje en la resistencia. Por acá está esta corriente, que es la corriente de excitación. A la corriente de excitación también le llamamos isufí a veces. Debido al flujo, acá hay una resistencia, acá hay un voltaje más o menos en la resistencia, ahí está la tensión. Entonces, ¿qué se considera? Se considera que el voltaje en la resistencia es despreciable, o se considera que el voltaje en la resistencia es menor que el 0.6%. 6% de este D de acá aplicado. Por lo tanto, casi toda la tensión inducida es igual a B. Por consiguiente, B es aproximadamente igual a H por la tensión inducida o de en caso de reactores y transformadores. Y E entonces es igual a que al menos, vamos a poner menos con rojo, derivada del flujo, acá está el flujo, hacia y en espiras, vamos a poner que y en espiras, n derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Está perfecto, ¿no? No creo que necesite mayor explicación. ¿Sí? Es la ley de... Debe estar. Sí. Entonces, lo único que hemos aplicado nosotros es corriente, ¿cierto? La corriente de excitación. Claro, hay que aplicar acá un voltaje para que circule la corriente. O sea, estamos haciendo pasar corriente. Ya. Pero hay que poner un voltaje. ¿No es cierto? O viene de otros circuitos. Pues. En algún lugar se le ha aplicado, pero está pasando corriente. Y esa corriente, acá aparece un voltaje acá en el extremo. Como se desprecia la resistencia del bobinado, es mínimo porque es un conductor en realidad, ¿no? Entonces la resistencia es casi despreciable, por tanto el voltaje es igual a la tensión inducida, aproximadamente igual. ¿Qué cosa es lo que hace que aparece acá esa corriente con este voltaje? Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. Está bien, ahí se va a dar cuenta. Siempre pensando entonces. Entonces para un flujo senoidal, o sea, el flujo senoidal,
flujo es seno de grado. Entonces el flujo sería el flujo máximo seno de un ángulo. El ángulo es velocidad angular por tiempo, ¿no es cierto? Listo. Entonces ahora desplazamos esto en esto, el x1, esto 2 en 1, y tendríamos que la tensión inducida E es igual, el signo menos lo ponemos con rojo, N derivada del flujo, o sea, derivada de todo el flujo con respecto al tiempo, o sea, la derivada de esto, ¿no? Flujo máximo, seno de omega t. Listo. Derivamos entonces. El signo menos lo dejamos hasta el final. El signo menos lo dejamos hasta el final. La derivada del flujo máximo es constante. ¿Sí? Flujo máximo es constante. Entonces tendríamos acá n, flujo máximo, derivada del seno, coseno, ¿no? Coseno de omega t. Y la derivada de omega t con respecto al tiempo, estamos hablando de velocidad angular. Así nomás. Ahí te dice nada. Entonces la tensión inducida es un coseno, ¿no? Mientras que el flujo es un seno. Quiere decir que están desfasados. Entonces ya la corriente se desfasó de la tensión, ¿no? Listo, entonces vamos a poner acá, tendríamos, a ver, pero la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, vamos a ponerlo acá, ¿sí, no? Y el flujo máximo, vamos a dejar el flujo máximo como está. Vamos a poner nada más la velocidad angular como 2pi. Entonces tendríamos acá, el signo menos voy a dejarlo hasta el final, lo puedo anular después. N, flujo máximo, 2pi por la frecuencia, coseno de omega t. ¿Cuál sería el valor máximo? El valor máximo sería, vamos a poner tensión E máximo. E máximo sería igual a, le quitamos el coseno, ¿no es cierto? Sería cuando el coseno sea 1, adelante. Sería entonces 2pi por la frecuencia. Vamos a ver el flujo máximo aquí. Flujo máximo, número de giros. ¿No? Este es el valor máximo. Luego podemos hallar el valor eficaz de esa tensión, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el valor eficaz? El valor eficaz, ¿qué hacemos? De raíz de 2. Raíz de 2. Pero hay que dividirlo. 2pi entre raíz de 2. Por la frecuencia, flujo máximo, número de espiras. ¿Y cuánto da 2pi entre raíz de 2? $4.44, ¿no? Sí. 4.44. Frecuencia, flujo máximo, número de espiras. Por consiguiente, entonces ya tenemos, si llamamos simplemente E al valor eficaz, tenemos que E es 4.44 frecuencia, flujo máximo, número de espiras. Vamos a llamarle
inducida. O también podríamos poner la función de la inducción máxima. 4.44 frecuencia. El flujo máximo es B máximo por el área magnética, por el número de espiras. Entonces ya podemos hallar la tensión inducida para un flujo máximo dado o para un B máximo con el área y el número de espiras. La frecuencia es 60 o 50 Hz. De 1 podemos despejar entonces que el flujo máximo es igual a la tensión inducida sobre 4.44 frecuencia y número de espiras. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tienen acá un pequeño transformador. El vacío. ¿Cuántas espiras le podemos poner en el transformador? Vamos a poner 500, N igual 500. No me interesa el otro lado, allá. Y lo vamos a alimentar con 220, ¿no? Normal. voltios, 60 Hz. Esto toma corriente, ¿vale? El toque que va a tomar corriente. Voy a calcular el flujo máximo. Calcular el flujo máximo del transformador. De la figura. Listo. Las quieren lo calculan ahorita. ¿Qué les faltaría? ¿Qué dato? B. ¿Qué? La corriente. ¿Qué les faltaría de dato? Tienen un transformador en su casa, saben que tiene 500 espiras y lo van a enchufar a 220 voltios de su red, que es 60 Hz. ¿Pueden calcular flujo máximo? ¿Sí? ¿Con qué? Tensión, frecuencia, número de vueltas. Con la ecuación 3. Sí. Calcular el flujo máximo, ¿no? ¿El flujo máximo? Entonces, ¿dependía de la sección del núcleo? No. ¿Dependía de la calidad del núcleo? No. ¿Dependía de qué material era el núcleo? No. ¿Dependía de la forma del núcleo? No. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿para qué sirve el núcleo? Para dirigir el flujo. ¿Para qué? Dirigir el flujo. Para conducir el flujo. Conducir el flujo. O sea, 1.6. este flujo máximo que hemos deducido está dependiendo, bueno, de estos parámetros para este núcleo de fierro, donde no tiene que ver nada del material. 1.65 miliweber. Sí, profe. Sí. 65 miliweber. Respuesta. 1.65 miliweber. Eso con la ecuación 1, ¿no? En la ecuación 3, ¿no? 3, profe, 3. 3, en la ecuación 3. La ecuación 3 flujo máximo de recursos suficientes. Claro, en una práctica no van a poner así, ¿no? Ecuación tal y listo, ¿no? Hay que calcular y hacer los resultados, no puede ser por nada. Según ChatGPT. ¿Perdón? Nada. Según ChatGPT sale eso.
Ahí en su examen tiene que poner todo su desarrollo. Formulario de flujo. Con formulario. Listo, entonces, vamos. Entonces, ¿para qué nos sirve el flujo máximo? Ya dijeron para el núcleo de fierro, para producir, para llevar el flujo, para concatenar el flujo y conducirlo a la otra bobina. Si no, acá no va a aparecer la otra tensión. No va a aparecer. Si yo le quito el núcleo de fierro, ¿seguirá viendo bien el flujo máximo? Sí, Sí, yo sé. si el flujo máximo no depende del núcleo. No Depende del número de vueltas. Pero ¿qué va a pasar con el flujo? No va a haber una A ver, dirección. hablando del núcleo, va a estar todo disperso en el aire, No ¿no va a es haber una cierto? dirección. Pero el flujo máximo sigue siendo el mismo. ¿Cierto? Muy bien, ya. Muy bien, pero ¿qué va a pasar con la bobina? Imagínense que ustedes tienen ya tienen esto, le quitamos un presión y enchufaron. Es un cable largo, ¿no es cierto? Son 500 vueltas, ¿no? Agarran los extremos y lo enchufan. ¿Qué pasa cuando agarran un cable y lo conectan? Fluye corriente. El flujo se dispersa por todos lados. Corto. ¿Por qué es un cortocircuito? No hay qué, Resistencia. ¿no? Resistencia, ¿sí? Muy baja la resistencia. La resistencia despreciable. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre resistencia y cuál era la otra? Lo que hemos visto al comienzo. ¿Cuál era la oposición al paso de la corriente? Inductancia. Inductancia. Pero en este caso, corriente alterna, la inductancia genera, ¿qué cosa? Una reactancia Inductiva. inductiva. Reactancia inductiva. Y esa reactancia inductiva, debido al núcleo de fierro, sí es alta. Por eso que la corriente de excitación que dijimos es pequeña, es mínima, porque hay una reactancia inductiva muy alta. ¿Bien? Sí. Vamos comprendiendo qué está pasando físicamente, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Entonces, si yo le quito el núcleo de fierro, ya no hay reactancia, por eso. O la reactancia es muy pequeñita, porque, claro, está la bobina. Si hay reactancia, porque está embobinado, ¿no? Si hay reactancia, porque hay concentración de flujo magnético, se opone a la variación de la corriente, pero es pequeña. De repente, posiblemente, no se queme, pero es muy probable que se queme, ¿no? Va a haber gran corriente y se va a quemar, ¿no? ¿Cuántos milihenrios generalmente tienen la inductancia? Claro, hay que ver eso, ¿no? Sí, pues. ¿Cuál es la resistencia y cuánta corriente va a pasar? Porque si ese conductor no está diseñado para esa corriente, se va a quemar. Sí, pues. Porque el conductor soporta una cierta cantidad de corriente, ¿no es cierto? Va a depender del espesor, de su resistencia, de su resistividad, etc. ¿Ok? Entonces, todo eso hay que tener en consideración, ¿no? Ahora es una bobina con núcleo de fierro, más adelante el proceso es un transformador, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo lo que estudian en física, eso, ¿no? El cálculo y matemáticos, si no está entendido claramente, no se va a entender. Bien, entonces, ya está. ¿Y qué pasa si claro, le saqué el núcleo de fierro y lo desenrollo totalmente y nuevamente lo enchufo? Ahí con mayor seguridad sí se va a hacer cortocircuito. Sí. Estoy uniendo los dos polos nada más. Sí, pues. A pesar de que un conductor igual tiene simultáneos, pero es muy pequeño. No hay ni reactancia ahí. ¿Alguno de ustedes ha hecho instalaciones eléctricas o tableros? Y ha visto que los técnicos, o no sé si ustedes lo han hecho, al final en la conducción hacen como una colita de chancho, lo enrollan así y recién lo conectan. ¿Sí? ¿Lo han visto? Como un rollito. Entonces, ¿para qué es ese rollito? Generar reactancia. Para generar reactancia. ¿Cuándo va a aparecer la reactancia? ¿La reactancia aumenta con qué? La frecuencia. Con la frecuencia. Con la frecuencia número de vuelta está bien. ¿Qué más? ¿Con qué más va a aumentar?
La reactancia El L. inductiva estamos hablando. Inductiva, Entonces, el ¿de qué L. depende? Inductiva. Dice reactancia inductiva. ¿De qué está dependiendo? El L. No, pero el nombre inductivo, ¿qué dice? ¿De qué está dependiendo? De la inductancia. ¿No es cierto? Entonces, a mayor vueltas, mayor concentración de flujo, mayor inductancia. Porque la inductancia está relacionada con el número de vueltas en una bobina, ¿no es cierto? De forma directamente proporcional. ¿De acuerdo? ¿Alumno está atendiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, entonces esa arbolita que le ponen al final, ¿qué va a hacer? Cuando aumente la corriente, ¿qué va a pasar? Aumenta la. Cuando aumente la corriente, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la inductancia y por consecuencia va a aumentar ¿qué cosa? La reactancia. La reactancia. Entonces la reactancia, ¿no? ¿En qué unidades se mide la reactancia? Ohmios. En ohmios. Pues. Sí. O sea, su equivalencia, ¿no? Es, física es en ohmios, por eso se mide en ohmios. Es como una resistencia, la cosa se llama reactancia inductiva. Entonces, ¿en qué casos va a actuar esa pequeña bobinita? En caso de un cortocircuito. Porque en caso de un cortocircuito la corriente aumenta grandemente. ¿No? Aumenta la corriente grandemente, aumenta la inductancia, aumenta la reactancia y se opone a esa corriente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? En las subestaciones grandes, en las instalaciones eléctricas, se ponen bobinas en los terminales conectadas a tierra. Son bobinas grandes. Entonces, ¿para qué sirven esas bobinas? Para generar reactancia. ¿Y para qué vamos a generar reactancia? Para evitar las corrientes de los pozos de tierra. cortocircuito, pues. El pozo de tierra, dijo. ¿No es cierto? O sea, amortigua, en realidad es como un amortiguamiento, ¿no? No quiere Profe, ese es el pozo de tierra, ¿no? No, el pozo de tierra no es exactamente eso, pero puedo ponerle la bobina para que disminuya la corriente en el caso de cortocircuito. No disminuya, sino se limite, ¿no? Se oponga, ¿no? Aumenta la reactancia inductiva. ¿Ok? En los pozos de tierra sí, pero vale, eso también se utiliza. Pero en las grandes subestaciones, ¿no? Depende de una central eléctrica muy poco, más en las subestaciones. O al término de las líneas de transmisión, se ponen grandes bobinas, ¿ok? Para evitar eso. Bien, pero el transformador se funciona así, pues, ¿no? Entonces, cuando hagamos pasar corriente por acá, ya estamos viendo que el flujo va a pasar por acá, ¿no es cierto? El flujo va a pasar por acá, entonces acá va a aparecer una tensión. Va a aparecer una tensión inducida, ¿no? ¿Cierto? A pesar de que no hay corriente todavía, pues vamos a ver qué pasa con la corriente en caso de carga. A ver si nos alcanza el tiempo. ¿No? Ya vamos a sacar el tiempo, ¿no? No, ya es interesante continuar. Hemos hablado bastante sobre esto. Realista.